Capítulo 8. Visitas inesperadas. Resultaba curioso, Marco O'Neill nunca había sido el más hábil o rápido. De hecho, tuvo que repetir 2 veces el examen práctico policial, porque le costaba coordinarse cuando debía maniobrar su pistola en el tramo final de las escaleras. Y sin embargo allí estaba, escabulléndose por los ductos de ventilación como si fuese poca cosa. Meneaba su cuerpo de tal manera que podía avanzar sin problemas, a menos que se encontrara con un recoveco o desnivel. Detrás suyo, 2 resucitados le seguían. Tenían más problemas para escabullirse por las estrechas y frías paredes de acero galvanizado, pero demostraban una extraña devoción, como un perro callejero que sigue a quien le ha dado de comer. Después de todo, Marco les había enseñado una forma de entrar en la que ningún otro infectado había pensado. ¿Qué otras cosas ingeniosas no podría hacer? En ese momento apenas pasaban sobre el lobby atestado de sus compañeros curiosos, que los miraban como si estuvieran locos, quizá lo estaban. Sea como fuese, la tríada consiguió llegar al pasillo bloqueado por la barricada, pero se encontraron con un problema. Una rejilla. Marco se detuvo y sus seguidores lo imitaron. Apretó con fuerza el metal hasta sangrar, pero no se dobló. Tiró y jaló del metal con violencia hasta cansarse, pero no se movió. Entonces recurrió al más primitivo pero útil movimiento: los golpes. Inclinó su cabeza tanto como el conducto se lo permitió, la azotó con todas sus fuerzas y el mundo vibró a través de sus ojos. Lo repitió, una y otra vez, hasta que su rostro se empapó en sangre. Hasta que los tornillos comenzaron a moverse. Elena levantó la cabeza y observó el techo, preguntándose si había oído algo o de nuevo su mente le jugaba una mala pasada. Alexander se detuvo y la miró con esos ojos apagados y ojeras prominentes. Elena se apresuró en volver a su lado y retomaron el paso. Como decía, son suministros de calidad, pero no durarán mucho. Nos traían las raciones para los detenidos cada 2 días, así que debemos hacerlas rendir. Sí, entiendo. Pasaron junto a una sala abierta con pupitres y una pizarra en el extremo. Parecía un salón de clases, o más bien, de informes. Elena reparó en que hace solo 2 semanas fue su último día de clases en el año, quizá de su vida. Estaba experimentando de primera mano la famosa relatividad del tiempo. Tantas cosas, tantas personas y experiencias cercanas a la muerte, todo en tan poco tiempo que le parecía irreal. Notó que Alexander seguía hablando y detuvo su reflexión para prestarle atención. ¿Qué tal tus heridas? Mejor. No hubo respuesta, le pareció que Alexander esperaba oír algo más completo y agregó: Ya tengo más movilidad, y bajó bastante el dolor. Puedo esforzarme si hace falta. Mintió. Sí que dolía menos, pero si por ella fuera no movería el brazo por una semana. Cuando lo hacía sentía un horrible hormigueo por todo el cuerpo, como si le quemaran la piel con frío. Hará falta. La mayoría de las salidas estaban en el lobby, dijo Alexander sin mirarla. Ella se miró los pies y guardó silencio. Si antes se sentía poca cosa, ahora se sentía como una completa inútil. Tenía un arma con el cargador lleno y aún así, de no ser por ese hombre, habrían muerto. ¿Cómo está ella? Preguntó Alexander, sacándola de su ensimismamiento. Ella lloró hasta dormirse. Está un poco distante desde anoche. Él asintió y no dijo nada más. En realidad pasó más que eso. Era cierto que Violet no le dirigió la palabra y lloró sin consuelo, pero no fue por solo 1 hora, y tampoco fue la única. Alexander la guió hasta un par de puertas metálicas. Detrás un gran almacén les recibió. Varias patrullas descansaban con instrumentos y piezas a su alrededor. Este es el taller. Aquí traían las patrullas a reparación, así que no podemos usar ninguna para salir, dijo mientras apuntaba a una en particular que no tenía motor ni neumáticos. Elena notó la gran cantidad de herramientas que disponían, desde grandes llaves de hierro hasta gatos de apoyo. Podrían ser muy útiles contra esas cosas, pensó. Alexander se detuvo junto a una particularmente dañada. Sus defensas y casi todo el tablero no estaban, así como varias partes de la carrocería.
El policía deslizó su mano sobre la puerta izquierda con cierto cariño en los ojos, como si se reuniera con un viejo amigo después de mucho tiempo. Esta era la nuestra. Mi compañero Gutiérrez y yo intentamos arrestar a Roberto Rojas, alias el tío, creyendo que eso nos llevaría al héroe del pueblo. ¿Quién diría que días después, él mismo se entregaría? Ah, entonces ustedes fueron los policías del accidente en el centro. Declaró Elena con más energía de la que pretendía. Alexander asintió en silencio y se dirigió a una repisa metálica al costado del taller. Sacó algunas cosas de la casilla con el mismo número de la patrulla. Munición, una escopeta recortada y un frasco de píldoras que se apresuró en ocultar. Vamos a la armería, Dijo mientras verificaba el arma y la recargaba con los cartuchos de una bolsita. De regreso por el mismo pasillo otro retumbo sonó en los ductos de ventilación. Elena sintió que era vigilada, juzgada. Se detuvo en medio del pasillo y se llevó la mano al vendaje en su brazo izquierdo. Fallé 4 veces. Alexander se volvió. Parecía tan cansado, como solo alguien en vela y constante esfuerzo podía lucir. Le disparé y fallé en todas. Pudimos haber muerto por mi culpa. Otra ¿Te vez. dolió mucho el brazo al disparar? La interrumpió Alexander. Elena abrió mucho los ojos y subió la cabeza. Era verdad. Cada vez que jaló del getilo sintió un tirón que le sacudió los huesos y reavivó el dolor de su hematoma, como si le golpearan con un ladrillo directo en el hueso. Lo sabía, pero no lo había pensado, y Alexander lo notó. No te atormentes por fallar. Nunca habías disparado, tenías miedo y era un objetivo en movimiento. Habría sido raro que le dieras. Pero es que yo... No hay peros, Elena. No se trata de acertar siempre. Se trata de seguir aunque no lo consigas. Elena no supo qué decir. Era su culpa, debía hacerlo. Estaba armada y en peligro, pero tuvo que ser rescatada. Alexander, por otro lado, parecía debatirse a sí mismo. O sea, aunque no consigas acertar, quiero decir. Como sea, solo la práctica te hace mejorar, y ni así podrás dar en el blanco siempre. Ya te he dicho que he fallado varias veces. ¿Puedes enseñarme? ¿Hay una sala de tiro aquí? Alexander negó con la cabeza y se dio media vuelta. Solo hay 3 estaciones así en la ciudad. Esta no es una de ellas. El arsenal era más grande de lo que se imaginaba. 2 perimetrales exponían chalecos antibalas de distintos colores y tamaños, munición, cuchillos y linternas. En medio, una rejilla de hierro guardaba algunos rifles y escapates, mientras que un gran candodo les retaba a abrirlo. Alexander comenzó a tomar algunas cosas para guardarlas en una mochila sobre la mesa. Supongo que no tienes las llaves. Dijo Elena mientras señalaba la rejilla. Están perdidas. De todas maneras, y por lo que veo, mis compañeros ya se llevaron la mayoría. ¿No puedes forzarla? Todavía quedan algunas. Quizá pueda con un hacha, pero me tomaría tiempo y haría mucho ruido. De todas formas, no podríamos llevárnoslo todo. Prefiero no dejárselas a quién sabe quién, o a los resucitados. Eso la estremeció. Infectados usando armas de fuego. La simple idea le ponía los pelos de punta. Solo con sus manos y dientes arrasaron con el campamento Cooper y Mavis. Si aprendieran a usar armas, no quedaría nadie para contarlo. Su único consuelo era lo remota que parecía la idea. Alexander terminó de empacar y le tendió un chaleco marrón. Pruébatelo. Resulta que no era tan incómodo como esperaba. Le hacía sentir pesada y torpe, pero por el módico precio de salvarle la vida, era bienvenido. ¿Me protegerá de cualquier disparo? De la mayoría sí, pero seguirá doliendo mucho. Un montón. De todas formas, no es tanto por las balas. Buscaré uno más pequeño para Violet. Al cabo de unos minutos volvieron al subnivel. El policía le pidió repartir todas las cosas en 3 maletas, dejándole la más pesada a él. Elena obedeció y entró al archivero para ponerse manos a la obra, mientras Alexander iba a las sillas que solía frecuentar Violet.
pero no estaba ahí. Escuchó voces en la sala de celdas y entró con cautela. Violet estaba sentada en la mesa donde comieron gelatina la noche anterior, hablando con Carlos, que la oía sin verla, tirado sobre su cama mientras arrojaba y atrapaba una lata de frijoles. Le estaba contando lo que pasó en el campamento. Terminada la historia, Carlos dejó la lata en el suelo y se sentó al borde de la cama. Lamento mucho lo de tus padres. Es el ciclo natural de la vida, pero no tenía por qué ser así. Gracias. Lo estás manejando muy bien para todo lo que pasaste, ¿sabes? Violet sonrió levemente y bajó su cabeza. En realidad, todo lo que he hecho estos días es llorar. Intento ya no hacerlo, no mucho. Quiero dejar de ser una carga para los demás. Carlos frunció el ceño, se puso en pie y acercó a los barrotes. Nena, nunca, jamás una buena persona es una carga. Violet parpadeó varias veces antes de asentir con lentitud. Dices cosas lindas para ser un asesino. Debe ser porque aún no me acostumbro a ser un loco desquiciado. Admitió con una sonrisa. Era cierto, eso sí que lo sabía Alexander. Al momento de ser procesado e investigado, se supo que hasta hace unas semanas, Carlos Espinosa no tenía pendientes con la ley. No si ignoraban una multa por exceso de velocidad y un incidente violento 5 años atrás en un bar de mala muerte. En otras condiciones lo habría tachado de psicópata en potencia, una bomba de tiempo que esperaba el momento perfecto para explotar. Pero los últimos días le demostraron cuán rápido podía cambiar una persona. ¿Por qué hiciste todas esas cosas? Preguntó Violet de repente. A diferencia de Alexander, Carlos no pareció sorprendido. Alguien tenía que hacerlo. Vivíamos rodeados de escoria humana por la que nadie se preocupaba en detener. Escupió a un costado y siguió, con más fuerza en su voz. Aprovechándose de la situación mundial para hacer lo que se les diera la gana. A alguien tenía que pararlos. Hiciste más que eso. Dijo Violet en un tono neutral que sonaba extraño en ella. Por lo que sé, raptaste, torturaste y descuartizaste a varias personas. Sí, bueno. Pusiste contra las cuerdas al gobierno, y en respuesta, se esmeraron más en atraparte. Y aún así no lo consiguieron. Agregó Carlos con una sonrisa. Alexander no conocía los detalles, el gobierno puso especial empeño en impedir que se filtraran, o al menos la mayoría. Sabía que era un asesino en serie que se movía en el bajo mundo para acercarse y acabar brutalmente con sus víctimas, como vio de primera mano con su compañero Gutiérrez al investigar aquella masacre en el callejón. Pero no podía estar seguro de los rumores más famosos, como el que fuera un caníbal que siempre consumía una parte de sus presas, y por ello tenía un almacén con cuerpos descuartizados. Como una carnicería personal. Mataste a una treintena de hombres. Corrección, la policía confirmó una treintena de asesinatos. Te veo bien informada, no me digas que eres una fan. Violet negó con la cabeza y entornó los ojos. Un par de amigos hablaban mucho de ti. El polémico héroe del pueblo. La sala quedó en silencio. Una vez más era el sistema de ventilación el único sonido presente. Hasta que ella preguntó. ¿Cómo lo hiciste? Mataste a personas poderosas y muy peligrosas en sus propios territorios. Larga historia. Tenemos tiempo. Puntualizó Violet. Carlos se tomó unos segundos, como debatiéndose. Entonces volvió a sonreír y le dedicó una mirada pícara. Supongo que podría contarte si haces algo por mí. No voy a liberarte. Respondió Violet de inmediato. Carlos se echó a reír y recostó contra los barrotes. Me malinterpretas, no es nada malo. Solo quiero que me pases mis cosas, al menos una. ¿Tus cosas? Señaló tras la chica, que se volvió con cierta duda y casi descubre a Alexander. Caminó hasta donde se le indicó, movió la llave y abrió una pequeña puerta de metal.
Tomó una cajetilla de cigarrillos, las llaves de un auto, billetera, celular y un collar dorado en forma de corazón. Los ojos de Carlos brillaron como fuegos artificiales en la noche más profunda. Es muy bonito. Te dije que no era nada malo. Ahora, por favor. Extendió una mano suplicante. Violet se encaminó a la celda, pero antes de entregárselo Alexander salió tras su escondite y cargó su voz. ¡Detente! Ambos dieron un respingo y Violet retrocedió. Carlos arrugó el rostro y le dedicó una mirada cargada de fastidio. Señor Alexander, ¿estaba espiando? Alexander ignoró la pregunta y se plantó frente a la celda, desafiando a Carlos con la mirada. No era el mismo de antes, se necesitaba más que una mueca para intimidarlo. Era difícil asustar a alguien que había visto tanta muerte y asesinado a la mujer que le crió. Te dijimos que no te acercaras a él. Podría ahorcarte con ese collar y amenazarnos con matarte si no lo liberamos. Violet palideció y se llevó las manos al pecho en gesto protector. Pese a eso, salió en su defensa. Él no haría eso. Solo atacaba a otros criminales. Violet, Sentenció Alexander. si quieres ser bondadosa con él, está bien, pero no pongas tu vida en riesgo. Me hiere, oficial. Creí que los policías estaban a favor de las segundas oportunidades. ¿Segunda oportunidad para un asesino serial? Carlos deshizo el gesto con sus cejas y adoptó un aire crítico. Pero, si usted también es un asesino. Alexander se estremeció y quedó en su sitio. De repente, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, como papel en el agua. Las paredes, el sonido, sus sensaciones, incluso Violet. Todo desapareció. Solo eran él y la fría celda que tenía delante. Hasta que apareció él. Enrique, su primo. Salió detrás de Carlos y se hizo a su lado. Tenía las cuencas vacías, la ropa que Alexander le regaló en su cumpleaños llena de sangre y hecha jirones, con un agujero en su abdomen que dejaba ver los intestinos colgando a sus pies. ¿Pensó que no lo había notado? Dijo Carlos con voz lúgubre. Tiene los ojos de un asesino. Enrique atravesó los barrotes entre quejidos y sollozos. Se inclinó junto a su oído y habló con dolor, escupiendo sangre con cada palabra. ¿En dónde estabas cuando te necesitamos? Elena volvió a mirar el techo, esta vez segura de que había oído algo. Tomó su pistola y salió al pasillo. Otro golpe. Subió las escaleras lentamente, apretando el arma con fuerza e intentando convencerse de que solo era Alexander preparando el escape. Cuando llegó a la primera planta vio la barricada aún en su sitio, pero siendo empujada del otro lado. Algo había llamado la atención de los infectados, algo los emocionaba. Otro golpe, esa vez más fuerte y húmedo, no era del todo metálico. Se acercó a una puerta semiabierta justo a tiempo para ver al exoficial Marco O'Neill caer de una rejilla en el techo. Su cuerpo crujió cuando rebotó contra el suelo y se quedó allí tendido, aparentemente muerto. Solo un instante después 2 infectados más bajaron del conducto de ventilación con más control, contemplando la sala con hesitación hasta toparse con Elena. Levantó su pistola, tensó los brazos, quitó el seguro y apretó los dientes. El disparo les dio un respingo por igual. Alexander volvió en sí y se dio media vuelta mientras se llevaba la mano a la funda de su pistola. Se apresuró en salir seguido de Violet, a quien le ordenó ir por Elena al archivero y prepararse para salir. 3 disparos más le hicieron salir corriendo y subir las escaleras de 2 en 2. Arriba se encontró con la barricada moviéndose unos cuantos centímetros. En el pasillo secundario Elena retrocedió hasta golpear la pared con su espalda,
los brazos en alto y la pistola temblando. Frente a ella yacían 3 infectados, uno tirado en el suelo y 2 gimiendo de dolor. Alexander estuvo por dispararles, pero varios más empezaron a caer desde diferentes partes del sistema de ventilación y el del suelo comenzó a levantarse. Se apresuró en cerrar la puerta y sostener la manivela para evitar que la abrieran desde el otro lado. Elena, ve por Violet y preparen las cosas para escapar. Gritó mientras la puerta era jalada desde el otro lado. Elena obedeció, pero antes de bajar las escaleras Alexander volvió a gritarle. Mejor tráeme una cuerda del taller. Al cabo de unos segundos la perilla estaba atada a una viga frente a ella. Ambos bajaron a toda prisa, encontrándose con Violet y las 3 maletas ya listas. Al parecer escuchó el grito de Alexander. El policía entró al archivero para tomar la escopeta recortada y chalecos, mientras que Elena, consciente de sus 4 balas menos, se dispuso en recargar la pistola. Nos vamos ahora. Tomen lo vital y prepárense. Violet corrió a la sala de celdas en donde Carlos la bombardeó con todo tipo de preguntas, pero ella no respondió, solo tiraba las cosas de un lado a otro en busca de algo. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Qué cosa? Las llaves de tu celda. Tras la conmoción por su respuesta, el hombre le indicó que buscara en la mesa del pasillo. Así lo hizo. Elena le gritó que huyeran, pero Violet regresó con un juego de llaves en la mano. Carlos la vitoreó y halagó a todo pulmón, pero antes de llegar a la celda fue tomada y arrastrada por Elena. Arrojó las llaves que cayeron a unos centímetros de la celda, y después su pistola, que rebotó y se perdió bajo una mesa. En el pasillo Alexander las esperaba con notable ansiedad. Le cedió un chaleco a Violet y las guió hacia la primera planta. Cuando pasaban junto a la cuerda el gato saltó en un dispensador de agua y se posó sobre los hombros de Violet. En el garaje Alexander se acomodó junto a la puerta de emergencia de tal manera en que podía disparar sin problemas al abrirla. Del otro lado se escuchaban más gritos y risas. Este es el plan. Salimos y corremos por la derecha. Si hace falta, haré de carnada para que tengan vía libre a la camioneta y se preparen para el escape. No hubo necesidad de responder, simplemente abrió la puerta con la fuerza de un ariete y golpeó a un infectado en la cabeza. Otro intentó gritar, pero una bala entre sus ojos le dificultó la tarea. Salieron disparados por el callejón y rodearon la estación como estaba previsto. Por fin encontró la llave correcta y pudo abrir su celda. Carlos pateó la mesa y recogió la pistola, verificando su cargador mientras se acercaba al casillero y descubría que su sospecha era cierta. Violet aún tenía su collar. Subió las escaleras mientras oía gritos en la primera planta. Un infectado pasó corriendo por el pasillo sin reparar en él. Pálido, de ojos negros y venas exageradamente marcadas. El infectado intentó romper la cuerda tensada en su camino, pero le fue imposible. Un segundo infectado dio con la curva en el nudo y la puerta se abrió. El oficial Marco salió de inmediato y le dio un arañazo en la cara a su compañero, que se llevó las manos a la cara entre quejidos, para después abalanzarse sobre él e iniciar una pelea. Por Dios, ¿de verdad están aquí? Carlos no tuvo que esperar mucho para que una serie de disparos desde el garaje les llamara la atención y emprendieran la persecución, dejándole seguirlos sin que lo notaran. Violet creía que ser devorado era la peor muerte que alguien podía sufrir. Eso cambió cuando vio lo que la escopeta recortada de Alexander le hizo a un infortunado resucitado que se atravesó en su camino. Fue solo un disparo, potente y ensordecedor, que lo arrojó de inmediato al suelo entre una explosión de sangre y carne. Los trozos de su camisa se hundieron en la piel y varios huesos de su brazo derecho y torso quedaron visibles. El pobre cayó entre gritos ahogados, desesperados. Se tomó en donde antes tenía una extremidad, como si apretarlo y sacudir el hombro fuera a detener la hemorragia. Sus gritos no eran los de un monstruo, sino los de una persona. Violet se preguntó en qué punto terminaba el demonio y empezaba la víctima. Quizá eso le habría pasado a sus padres. Quizá, de no morir rápidamente, en algún punto se hubieran transformado en una de esas cosas. Alexander pasó a su lado, atento al entorno.
Elena evitó mirarlo e hizo lo mismo. Solo Violet se tomó un instante para sentir una carga de miedo y lástima por él. Lo siento. El gato le mordió la cabeza e hizo seguir adelante. Al girarse para voltear por la esquina en donde los demás se habían perdido, descubrió a un infectado observándola tras el ventanal de una oficina de correos. No gritó, atacó, ni sonrió. Solo la miraba con extrañeza, inclinando la cabeza para verla mejor. Elena regresó y la tomó del brazo para seguir corriendo. Al final de la calle Alexander escalaba un muro, seguido por al menos 9 humanoides que gritaban como si no hubiera un mañana. Cruzaron la calle, entraron al estacionamiento y subieron a la camioneta, Elena en el asiento del conductor y Violet atrás. El motor no tardó en rugir y Elena las dirigió a la salida principal, lista para pisar el acelerador. Entonces guardaron silencio y esperaron por lo que parecían minutos. Aún habían gritos y ocasionales disparos, pero no había rastro de Alexander. Pronto apareció por el retrovisor, tras ellas, trepó el muro del estacionamiento y corrió tan rápido como pudo a la camioneta. ¡Arranca! ¡Arranca! Elena así lo hizo. Tras él algunos infectados más aparecieron y desde la estación otro grupo emprendió el ataque. Alexander ya no tenía su maleta ni la escopeta, solo corría a toda prisa mientras le pisaban los talones. Cuando estuvo lo suficientemente cerca saltó al platón y Elena aceleró. Ni bien pasó un segundo cuando Marco O'Neill apareció en la ventana de Elena, pero en lugar de morderla tomó el volante y lo giró en su dirección, llevando el auto contra un edificio. En el platón Alexander fue recibido por un infectado sonriente que se abalanzó sobre él, dando paso a un forcejeo. Elena lo encañonó con su pistola, pero Marco fue más rápido en apartar su cabeza y sonreír con malicia. Poco duró su gozo, cuando alguien le tiró del cabello y le metió una bala en la oreja. Carlos le guiñó un ojo a Elena mientras se acomodaba sobre el faldón y sujetaba al portaequipajes del techo. Observó la pelea que tenía lugar en el platón y se deslizó hasta él con cuidado. Apuntó y disparó hasta que el cuerpo del infectado se desplomó sobre el policía. Una vez despejado, Elena aceleró y Carlos se reunió con Alexander. Vaya lío, ¿eh? Alexander jadeaba entre un baño de sudor, apoyando la espalda en el lateral y lamentando haber perdido la escopeta. Miró la pistola de Carlos, tanteando sus posibilidades. El asesino era más robusto y se notaba con energía, sabía que se le daba bien pelear contra varias personas a la vez, lo había comprobado en la escena de aquel callejón. Por otro lado, él contaba con entrenamiento y un cuerpo bien trabajado, pero tenía muy pocas fuerzas como para librar otro forcejeo. Carlos notó sus intenciones. Sonrió y le apuntó a la cabeza. Alexander no tuvo tiempo de reaccionar, solo siguió jadeando mientras se miraban fijamente. Entonces soy un asesino sin remedio. No es así, oficial. Violet revisaba a Elena aún en el volante, sin reparar en la situación que tenían atrás. Alexander se percató de que la pistola de Carlos se parecía mucho a la que él le había dado a Violet. De hecho, parecía ser esa. Carlos soltó una carcajada, giró el arma y le ofreció la empuñadura al policía, que no dudó en tomarla. Ya se lo dije, si me entregué es porque cumplí con mi objetivo. No me interesa lastimar a nadie más. Se volvió y dispuso en apreciar su entorno, como si no hubiera pasado nada. Habían pocos cuerpos y autos en las calles, pero en todas se apreciaban signos de peleas o incendios. La mayoría de puertas y ventanas abiertas, así como pertenencias tales como ropa y maletas tiradas por ahí.